Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos has permitido estar en tu Shabbat, sobre todo con el shalom que solo tú puedes dar. Gracias por la palabra que hoy traes para nuestras vidas, por levantarnos, por darnos ese aliento, esas fuerzas que solamente tú puedes dar. Te damos toda la gloria y toda la honra, te Adonai, porque hoy vamos a compartir con nuestra pastora, con nuestros hermanos, con el pueblo que tú has unido, con el campamento que tú tienes, ese remanente que se está levantando. Gracias por quitarnos ese velo, porque solamente tú lo puedes hacer, Adonai, reunir a tu pueblo. Y hoy estamos aquí conforme como tú dices, que un pueblo reunido hace fuerza, está hat. Y si estamos más de dos aquí, tu pueblo va a escuchar más las súplicas que tenemos. Gracias, Adonai. Ahora vamos a compartir, a dar inicio a este desayuno y continuamos con esa celebración, porque hoy es tu día de reposo, hoy es tu día especial, Adonai. Bendice la Amén. pastora que trae la palabra que tú le has revelado a ella. Bendice al pueblo, bendice a los pastores de acá de Barcelona, a la congregación de Londres, a todos nuestros hermanos, Adonai, que seamos firmes en lo que tú nos has puesto, en esa Torah que es más dulce que la miel, porque ahí está tu palabra escrita, está tu amor hacia nosotros. Bendito eres por siempre y para siempre, y el reino del pueblo está contigo. En tu nombre precioso, amén. 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 Bueno, bienvenidos a todos que estamos en este programa, Desayunando en Shabbat, en esta hermosa tierra de Italia. Nuevamente nos encontramos en Italia y te invito a que no puedas perderte ninguno de las posibilidades que podemos llegar hasta cerca de tu casa. No sabemos cuál es el propósito de Adonai, que se ha podido abrir este momento de compartir y de estar en cada una de las familias, visitándolas aquí en Europa. Si no tienes dónde congregarte y tienes deseo de guardar los mandamientos correctamente, pues ponte en contacto con nosotros y ya al finalizar pues verás todas las informaciones que necesitas para poderte entrar en este camino, el camino de la Torah, el evangelio completo. Y bueno, somos una quejilá, MC Shalom, Barcelona, y solamente te podemos decir que puedas acercarte y nosotros daremos la información que tú deseas. Y como todos sabemos, amados, estamos en la parashá. ¿Cuál parashá estamos? La parashá 17. La parashá 17. Ya estamos en la parashá 17. Y es un gran paso grande que estamos dando, ¿verdad, hermana Reina? Estamos dando un paso grande porque en cada porción semanal que vamos en aumento, vamos conociendo más la revelación. La semana pasada veíamos en Desayunando en Shabbat que Adonai nos da la maravillosa revelación y cada estación de nuestra vida que vamos, todavía estamos estudiando estas estaciones. Ahora nos encontramos en la porción 17 y es una estación más que hemos llegado a nuestra vida para poder examinarnos también nosotros, porque este estudio de la Torá es para que nosotros examinemos nuestra vida, para que podamos hacer conforme Adonai demanda. Entonces, estamos en la parashá, en la porción 17, que tiene como nombre Itro. Y esta porción es Éxodo 18, versículo 1 hasta Éxodo 20, versículo 26. Y entonces vemos que ayer estudiamos la primera aliyá. Vemos que dice, y Yitro, Cohen de Midian, suegro de Moisés, oyó todo lo que había hecho Elohim por Moisés y
por Israel. Vemos aquí en esta frase muy que dice algo que nos lleva a entender algo que quizás a lo mejor no pudiéramos nosotros. Una palabra que dice, oyó, ¿quién? El suegro de Moisés. El suegro de Moisés oyó todo lo que había hecho Elohim por Moisés y por Israel. O sea, que quiere decir que la vida de Moisés y la vida de Israel, todo el pueblo había traído información a todas las naciones. Se había regado la voz de todo lo que estaba pasando. Entonces, vemos que aquí nos revela solamente en el versículo 1, pues nos da también la información de por qué esta porción se llama Itro. Y también nos lleva a analizar también el nombre de esta porción. Y lo más relevante que podemos estudiar de esto es que el suegro de Moisés oyó todo lo que había hecho Elohim por Moisés y por Israel, su pueblo. Y como el Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Entonces, son dos puntos importantes que nos lleva a nosotros a analizar nuestra vida. ¿Qué está diciendo las naciones? Hablo en general. ¿Qué está diciendo las naciones con respecto de tu vida? Con respecto a tu vida. Con respecto a que tú eres Israel. ¿Qué es lo que las naciones hablan por medio de tu vida? ¿Qué Adonai o qué Yahweh, como tú lo quieras llamar, o el Eterno, qué ha hecho por ti? Seguramente Adonai ha hecho muchas cosas por nuestra vida. Seguramente Adonai nos ha sacado del fango cenagoso. Seguramente Adonai, a lo mejor, si tú revisas tu vida antes, quizás antes no tenías un duro, o pasabas en escasez, o pasabas en deudas, o quizás a lo mejor eras una persona que no tenía una estabilidad emocional. Entonces ahora, ¿cómo es que las naciones ven tu vida? ¿Está viendo la obra de Adonai en tu vida? La gente puede decir, esa persona, yo conocía cómo era esa persona antes y ahora puedo ver a esta persona como Yahweh los ha liberado. Porque dice el versículo, solo el versículo 1, dice que el suegro de Moisés oyó todo lo que había hecho Elohim por Moisés y por Israel, su pueblo. Y como Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Entonces ahí analizamos ese punto. Y no quiero avanzar más porque me quiero concentrar en este versículo. Porque de aquí vamos a sacar mucha información. Y llevamos a nuestro análisis personal. Nuestro análisis personal. El análisis personal de Verónica. El análisis personal de Fanny. El análisis personal de Pablo. El análisis personal de Isabel. Y así sucesivamente. Vamos ahí avanzando el análisis personal de Julia. El análisis personal de Dulce Luna. El análisis personal de Miladis. El análisis personal de Rodrigo. Y así sucesivamente. ¿Qué estás haciendo para que Adonai pueda manifestar el nombre Kadosh en tu vida? Y ahí me quiero detener. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos dicho que somos el pueblo de Israel y estamos entrando a los pactos, estamos entrando a cada uno de la obediencia de la Torá. Pero la manifestación del nombre del Eterno en nuestra vida tiene que haber un cambio sobrenatural.
Y ese cambio sobrenatural solamente lo podremos tener si mi vida está siendo cambiada. Si en mi vida no hay ningún cambio y todavía estamos viviendo como cuando estábamos viviendo en Egipto y aún tenemos todavía esas formas de expresar o las formas de hablar o nuestro vocabulario no ha cambiado, entonces quiere decir que aún no somos Israel. La principal forma que el suegro de Moisés, aunque si ahora vamos a revelar también algo que quizás a lo mejor ya lo sabías en otras porciones de los ciclos pasados, pero ya sabemos que Yitro era alguien conocedor de la Torá. Pero la emoción que siente alguien que conoce de Torá es lo que tú tienes que demostrar. Por ejemplo, yo estoy en Barcelona y yo me voy a enterar de Barcelona hasta Italia. Yo me tengo que enterar las maravillas que Adonai está haciendo en estas dos vidas que tengo aquí al lado. Amén. Y entonces yo tengo que sentirme emocionada, segura de lo que Adonai, por eso decir, y Brenda, el versículo 1, léalo así con su nombre. Aló, ¿me están poniendo atención? Y Brenda, versículo 1, póngale tu nombre. Y Fanny, hermana de la hermana Ana, oyó todo lo que había hecho Elohim por Moisés y por Israel su pueblo, y cómo el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Y entonces yo tengo que maravillarme por lo que Adonai está haciendo. Y es lo que vamos a ver, el paso en que Adonai hace que Yitro venga al encuentro, ¿no? Donde está Moisés. Y ahí vemos otra vez la reunificación de todas las cosas. Yitro tenía que ver la señal para poder moverse y poder llegar a hacer la reunificación cosas. Nosotros, amados y amadas, no podemos dar un paso en falso, no podemos dejarnos llevar de nuestras emociones si nosotros no vemos la señal primero de Adonai a uno de nosotros. Hebreo, Yitro es un nombre, tenía una persona de Midian, como por ejemplo, Gabriel, tiene un hijo, la hermana que se llama Gabriel, que lo vamos a hacer famoso en YouTube. Tiene un nombre hebreo, pero nació en Cuba, ¿verdad? Así sucesivamente. Doy este ejemplo porque es el primero que me ha venido. Pablo vive en Bilbao, pero tiene un nombre hebreo. Y así sucesivamente. Entonces vemos que Yitro es un nombre hebreo. Desde el Strong vemos el H5, el H3503, y vemos que tenemos con el sufijo pronominal que nos da su excelencia. El nombre de Yitro nos da un significado excelencia. Vemos que Jetro, suegro de Moisés, vemos que comparece también con el H3500 del Strong. Y les voy a pasar otra imagen donde vamos a ver desde el pictográfico. Desde el pictográfico vamos a ver la siguiente imagen.
si me dan un poquito de tiempo, que estamos... Vemos ahí en el pictográfico del H3500 que les hablaba primero, vemos que el nombre de Yitro nos da una gran clave a esta porción. Y vemos que tenemos ahí de derecha a izquierda, vemos, un brazo, vemos el brazo que corresponde a una Yod. Vemos el brazo. Luego vemos también, tenemos una Tab que nos representa la marca. Y luego vemos una Resh que representa la cabeza, persona. Y luego tenemos un clavo, ¿no? Tenemos un clavo que representa una Bab, la letra Bab, que es el clavo, estaca. Entonces, este pictográfico que nos demuestra el nombre de Yitro, nos revela también que significa el fundamento principal que señala la obra, el primero que establece la obra del pacto, el príncipe que fundamenta la obra del pacto. Entonces, por opción, el nombre de Yitro, a un sacerdote pagano, pero aquí equivocados de nuestras mentes, que Yitro era una persona fundamental en este camino en el cual Moisés había decidido tomar. Ya desde Éxodo 3 vimos la decisión que toma Moisés y que va a buscar el consejo, por primera vez, el consejo del suegro. Y este sería prácticamente, vamos a después a ver cómo viene también manifestado el segundo consejo, ¿verdad? Y entonces vemos que la vida de Yitro es una parte fundamental porque como comienza el versículo 1, dice Yitro, Cohen de Midian, pero él era una persona, una excelencia, era el fundamento principal que señala la obra, el primero que establece la obra del pacto. Entonces, cuando vemos que este nombre que nos revela, que nos da mucho significado para poder iniciar el recorrido de un consejo que vamos a ver más adelante, el consejo importante que esta persona, este Cohen, este sacerdote, lleva a la revelación de un camino enderezado, porque a lo mejor Moisés necesitaría un consejo y no podía ser de cualquier persona. No podía ser de cualquier persona un consejo. Entonces vemos ahí que de la raíz, vemos después de haber estudiado el pictográfico del nombre de Yitro, vemos de la raíz del Strong H3499, nos trae esta palabra Yeter, que significa exceso, superioridad, rescate, también soga pequeña que cuelga libremente, abundantemente, y vemos ahí que está señalado remanente. Remanente, o sea, la palabra que nos vamos a quedar de esta raíz de Yeter, que sería de Yitro, nos vamos a quedar con las palabras que están ahí sobremarcadas: superioridad, abundantemente y remanente. Quiere decir que el nombre de Yitro también nos representa
el pueblo de Israel que está haciendo superioridad abundantemente y el remanente que Adonai ha escogido. O sea, que quiere decir que nosotros caracterialmente deberíamos de tener estas características en nuestra vida. Y vemos que Yitro estaba haciendo una gran parte, por eso aparece en esta porción. Y vemos ahí que dice en el pictográfico, encontramos otra vez la Yod, ¿verdad? Que encontramos la Yud, encontramos otra vez la Tab, que es la marca. Encontramos otra vez la cabeza de la persona. Entonces se nos está diciendo prácticamente que la obra que señala la cabeza, la obra que señala la cabeza, la obra que señala el principal señala la obra, el pacto que obra la cabeza, etcétera. Entonces, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la señal que estás haciendo tú? ¿Cuál es la obra que señala la cabeza? Recuérdate, tú eres la cabeza. Tú eres la cabeza. Tú eres abundantemente. Y eres el remanente de esa señal. Cuando encontramos en el pictográfico esa crucecita que usted la ve así, se la voy a decir así, crucecita, que representa una tab, la letra tab, que es la marca, la señal, el pacto. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes la marca de Yahshua. Y como nosotros tenemos la marca de Yahshua, nuestra vida tiene que dar esa obra, la obra que señala la cabeza. ¿Cuál? La obra que señala el principal. El principal señala la obra, el pacto, o sea, que tienes que ser primero principal para poder señalar la obra. No puedes señalar la obra si no hay un principio. ¿Y cuál es el principio? Conocer la Torah. El principio de todas las cosas. ¿Verdad? Como dice ese proverbio 1:6. ¿Y qué dice? ¿Y qué sigue diciendo? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros no somos insensatos. Nosotros somos el principio de todas las cosas. Tenemos que caminar porque tenemos la señal. Tu nombre tiene la señal. Y como tú tienes la señal, entonces la obra que da la señal es la que el mundo quiere ver. El mundo quiere ver tu señal. El mundo quiere ver la obra de tu señal. ¿Cuál señal, pastora? Yahshua. Yahshua desde Génesis, Apocalipsis. Yahshua es la señal que está en tu vida. Entonces vemos que la obra que señala al principal la principal señal, la obra, el pacto que obra la cabeza. ¿Por qué nos representa la cabeza? Nos representa la cabeza porque nosotros nunca podemos pensar de que tenemos poca cosa. Nosotros tenemos una gran información. El problema es que no le damos tiempo a la información. No le damos tiempo a la información porque quizás a lo mejor estamos muy ocupados, a lo mejor no tenemos tiempo, a lo mejor nuestros quehaceres en nuestra vida secular. No hemos todavía determinado ese orden correctamente, ese orden que deberíamos de determinar en nuestras vidas. El orden comienza desde tu casa.
El orden no comienza del vecino, el orden comienza desde tu casa. Entonces, la obra comienza desde mi corazón. Desde mi corazón. Y entonces vemos de que cuando venimos también a investigar un poco de esta tierra Midian, vemos también que nos lleva a poder ver esta palabra de que era Midian. Y voy a ponerles otra imagen para que podamos ver un poquito sobre esta palabra, Midian. Déjenme encontrarla y así se la publico. Vamos a ver. Vamos a estudiar esta palabra Midian. Vamos a ver desde el hebreo la palabra Midian y vamos a hacerlo desde el pictográfico. Es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que nos revela el hebreo para poder entender muchas cosas que se habían sacado de contexto por muchos años y nos habían, bueno, en España se dice, nos habían vendido la moto. Y entonces, como nos habían vendido la moto por muchos años, entonces habíamos creído lo que nos habían vendido. Pero nosotros ya no somos ese pueblo que nos han vendido, sino que somos ese pueblo que ahora se informa, ahora estudia. Somos ese pueblo que ahora estudiamos. Ahora somos ese pueblo que necesitamos de conocer más. Y no porque queremos ser más, sino que porque necesitamos conocer a Adonai, ¿verdad? Y entonces vemos ahí desde el pictográfico el del Strong, perdón, H4080, nos da la palabra Midian. Vamos a observar esta palabra Midian. Y vemos que lo mismo que H4079, que significa Midian, un hijo de Abraham. Y también su país y colectivamente vemos que sus descendientes, Midian, midianita. Entonces vemos que este pictográfico de Midian y midianitas nos lleva a observar esta palabra Midian, midianitas. Midian, midianitas, vamos a ver. Vamos ahí. Vemos, se tarda un poquito porque la cobertura, pido disculpas. Y vemos ahí el pictográfico de la palabra midianita, Midian, que nos da este pictográfico que nos lleva a analizar las palabras. La men tiene una men de derecha a izquierda, no olvidéis este orden de derecha a izquierda. La men, vemos ahí aguas, caos. Vemos también vemos ahí como tipo un dientecito. Para que usted me entienda, le voy a llamar así para que usted entienda que
Es un dientecito. Y luego vemos otra vez una Bab, vemos una Bab, y vemos ahí una rayita, que usted ve ahí una rayita con un puntito, como es una Nun, que vivía en Midian, ¿verdad? Porque Yitro vivía en Midian, porque Adonai lo había puesto en Midian. La simiente abre la entrada a los pueblos. Abre la simiente, abre. Bueno, perdón, pero se está cortando este internet. Decía, el pueblo que apertura la obra de la simiente abre la entrada a los pueblos, el descendiente abre la puerta a los pueblos, el pueblo que abre la puerta a la simiente, y etcétera. Y entonces ahí vemos esta raíz que nos lleva a analizar que nosotros somos prácticamente recogidos de otras naciones. Nosotros fuimos recogidos de otras naciones. Fuimos elegidos, sacados de otras naciones por medio de Yahshua. Yitro también habitaba en la tierra de Midian. Pero no es tanto la tierra donde Adonai te escogió. El punto importante es que Adonai te marcó. Adonai ha puesto la marca en tu vida. Y esa marca, sea como sea, el nombre que tenga el pueblo donde tú naciste, pudiste haber nacido en Ecuador, pudiste haber nacido en España, pudiste haber nacido en Cuba, pudiste haber nacido en Venezuela, pudiste haber nacido en Colombia, pero Adonai marcó tu nombre y marcó por medio de ti el pueblo. Y ese pueblo fue la apertura, la obra de la simiente. ¿Cuál simiente? Yahshua. Y esa es la simiente que abre la entrada a los pueblos. El descendiente abre la puerta. Si nosotros somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, cumpliendo todos los pactos y entrando en la Torá correctamente como Adonai nos demanda, vemos que Abraham, Isaac y Jacob nos abre el camino, nos abre la puerta para que nosotros podamos ser ese descendiente. Si nosotros somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, nosotros abriremos la puerta a los pueblos. Tú y yo somos la puerta a los pueblos, que cada vez que una persona venga a encontrarnos, a buscarnos, esas personas tienen que encontrar el descendiente que abre la puerta a los pueblos. Esto es lo que nos representa. Esta porción tenía mucho de analizar, porque nuestra vida no puede pasar una quietud. En nuestra vida no puede pasar una vida sedentaria. En nuestra vida no puede pasar una vida monótona. En nuestra vida no puede pasar, porque entonces estamos siendo a los siervos inútiles. Estamos cumpliendo la Torá. Estamos cumpliendo el llamado de la Torá. Estamos haciendo esa puerta de entrada a los pueblos. Cuando venimos a estudiar desde la raíz nos da mucha referencia. La raíz nos da mucha apertura a nuestros ojos. Si aún nuestros ojos no han sido abiertos porque estás entretenido en otras cosas, o porque te llama la atención otras cosas y no te llama la atención la Torá, entonces hay un grave problema en tu vida. Y yo esta mañana en Shabbat, yo te estoy dando una exhortación a tu vida para que tengas esa posibilidad
tengas esa posibilidad de que tu vida es muy importante y no puedes pasar tu vida llevando solamente una monotonía en tu vida. Adonai es un Adonai que necesita cambios en el pueblo. No necesita que nosotros estemos distraídos. Adonai necesita de tu puerta. Y no porque él sea un Adonai que diga, ay, bueno, si por ejemplo, voy a poner aquí el ejemplo de los nombres que estoy aquí. Ah, bueno, Adonai necesita de la hermana Ana porque si no, él no puede hacer nada. No es ese el contexto. Él necesita manifestar su nombre en la vida de la hermana Ana, porque la hermana Ana y la hermana Reina han sido salvadas por la señal. Y él necesita, por medio de estos dos vasos, manifestar al mundo que él existe. Amén. Pero si estos vasos, imagínense, estos vasos no dijeran, no, yo mejor me voy a hacer mis cosas seculares. A mí me gusta, imagínense que a mí me dijera la hermana Ana, y me dice, no, yo me voy a meter en un curso de cocina porque a mí me gusta cocinar, ¿no? Por decir, le doy un ejemplo. O la hermana Reina me diga, me voy a hacer un curso de taekwondo porque a mí me gusta luchar, me gusta pelear. Entonces yo voy a llevar mi vida secular adelante. Pero el lado espiritual, el llamado que tienes tú como nombre, porque tú no te llamas Ana o tú no te llamas Reina así por casualidad. Tú tendrás que dar cuenta hasta de tu nombre. Tú darás cuenta hasta de si de realidad eres el pueblo y que eras llamada como pueblo, llamado como pueblo y no lo estás haciendo. Esta porción nos ha traído una revelación a nuestras vidas porque hay una quietud en la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no se puede quedar quieto. Y ahora no le digo que se va a quedar quieto y se va a ir a escribir a todos los cursos que hay para ocuparme mi vida. No, no es así. No es así. Por eso es que vemos que el pueblo que ha abierto la apertura de la obra, de la simiente que abre la entrada a los pueblos. El descendiente, ¿quién es el descendiente? Tú y yo somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Abre la puerta a los pueblos y el pueblo que abre la puerta a la simiente. Tú eres la puerta que abres a todos los pueblos y tu puerta no puede estar cerrada. No puede estar diciendo regreso en hora de comida, ¿no? Volvemos más tarde. Imagínese que venga alguien a tocar tu puerta y tú tengas un gran letrero ahí, estoy haciéndome el spa o estoy yendo a, qué sé yo, al gimnasio. Imagínate cómo va a pasar eso. Entonces me podrás decir, pero pastora, entonces la vida secular no la puedo hacer. Todo tiene su medida. El obrero tiene que dar conforme lo que se le ha pedido. Adonai cada uno de nosotros nos ha pedido una responsabilidad y es llevar la señal de la salvación. Y la señal de la salvación no es solamente 2 horas o como cuando nos contratan en un trabajo, 40 horas, ¿no? 40 horas son suyas de trabajo, 40 horas. ¿Usted cuántas horas trabaja? Ni sabe. No es así. La señal de la cruz no es, bueno, yo voy a dar mi contrato que he hecho con Yahshua y yo he marcado con Yahshua solamente 6 horas. No es así, amados. No es así. Y entonces vemos que todo esto nos lleva a una revelación para que nuestra vida pueda ir subiendo de nivel, porque por eso es que decía el apóstol Pablo y se malentendió este versículo donde decía mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque el conocimiento no viene
así me trueno el dedo y ya me vino el conocimiento. El conocimiento viene a través de que yo me acerque más a la Torá, el estudio de la Torá, el escuchar la Torá, el estar en todos los estudios ahí en primera fila, en no faltar en ninguno de las conexiones de Shabbat, en estar ahí presente, porque nuestro deber como pueblo de Israel es escuchar la Torá. El sábado pasado el pastor nos decía, hizo un ejemplo. Y llamó a una hermana, no sé si se acuerda, yo sí pregunto ahora, pongo aquí al azar a preguntar cuál fue el... Y lo puedo preguntar. Y luego puedo cortar ese trozo de video si salió mal. Pero él nos demostraba que la Torá no se lee, la Biblia, como usted la conoció, no se lee. La Biblia no se lee meditada. La Biblia se lee para yo poder escuchar mi voz. Si nosotros no cogemos la Biblia y ya estamos acostumbrados solamente a los audios, entonces no vamos a aprender. Nuestro deber no es poner el play al audio. Nuestro deber es yo coger la Biblia, la porción semanal y leerla día por día. Cada aliyá por aliyá, yo leerla y escucharla. No ponerle play al audio y dejarlo ahí yo haciendo cosas. Porque entonces no vamos a hacer el cumplimiento de todas las cosas. Por eso una coma, un punto, se nos va a escapar y no vamos a poder entender cuál es la raíz del pueblo. El pueblo que obra. El pueblo que obra. La simiente que abre a los pueblos. Exacto, la hermana Fanny contestó correctamente. Se ha ganado un premio. El próximo sábado se lo llevo. Y así sucesivamente. Hay cosas que tenemos que nosotros entender que desde la raíz de toda la cosa, sí decimos, ¿verdad? Que repetimos muchas veces que hemos llegado a la raíz hebrea, pero en realidad conocemos cuál es esa raíz. La raíz es lo que nos lleva a meditar cada uno de los puntos de nuestra vida. La raíz es la meditación en mi vida, si ha llegado al punto de lo que la raíz quiere que yo sepa. Entonces nuestra vida, como decía primero, no puede ser monótona. No puede ser monótona porque entonces nos aburriríamos. ¿Verdad? Nos aburriríamos, hermana. Nos aburriríamos. Fuéramos un pueblo muy aburrido. Pero en realidad no somos ese pueblo aburrido. ¿Verdad que no somos ese pueblo aburrido? No. Vemos aquí otra de las imágenes que nos llevan a analizar esta raíz desde el pictográfico. Vemos el pueblo que clava su colmillo a la simiente, descendencia de Midian. Era de la tierra de Midian. Y vemos que en Génesis 25:1, si nos siguen con la lectura, ¿tiene usted 25:1? Abraham tomó otra esposa cuyo nombre era Keturá. Ella le dio a luz a Simram, Yoksán, Medán, Midian, Gisbac y Subac. Vemos aquí, ahí está en amarillo, si lo podéis ver, está señalado Midian. Vemos ahí el descendiente, la simiente de Abraham.
Ella le dio a luz a Sinram, Yoksha, Medan, Midian, Ishbak y Shua. Entonces vemos ahí que era un descendiente de Abraham. Este pueblo era descendiente de Abraham. Y no hay nada por casualidad, nada en esta tierra, nada bajo el sol, hay nada oculto. Pero necesitamos conocer la raíz. Necesitamos conocer la raíz. ¿Por qué nosotros tenemos que conocer por qué hemos sido elegidos? Nosotros tenemos que saberlo. Nosotros no podemos dejarlo así por así. Nosotros tenemos que saber cuál es la raíz de todas las cosas. Ya no te puedes identificar en la tierra en que tú naciste. Ya no puedes identificarte. Tú ya tienes que decir, yo soy hebrea. Y tienes que decirlo con una gran seguridad. Y vemos el versículo 4, siempre del 25. Los hijos de Midian fueron Efa, Efer, Hanoch, Abida, Edda. Todos estos eran hijos de Keturah. Entonces vemos que todos estos eran descendientes de Midian, del hijo que eran hijos de Abraham. Todos estos fueron descendientes. Y entonces vemos los midianitas. Vamos a ver otra de las imágenes para ver esto de midianitas. Vemos ahí esta imagen. Tarda un poquito. Vemos ahí el versículo que acaba de leer la hermana. Los descendientes de Midian fueron Efa, Efer, Hanoch, Abida y Elda. Todos estos fueron descendientes de Keturah. Los midianitas fueron un pueblo semita. Si lo podéis ver, ¿verdad? Descendientes directos de Abraham por línea de su hijo Madián. 4 hijos concebidos por el patriarca con Keturah. Esto lo vimos en 25:2, ¿verdad? Ya lo acabamos de leer. La genealogía directa de Midian también se puede encontrar en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 1:33. Y quiero que ustedes tomen nota de todos estos versículos. Primera de Crónicas 1:33. Los hijos de Midian, Eifak, Efer, Hanoch, Abida y Elda, estos eran todos los hijos de Keturah. Todos esos eran los hijos de Keturah. Vemos ahí, nos confirma lo que nos decía el versículo 4 del capítulo 25 de Génesis. Y entonces vemos que los hijos de Midian, vemos también que eran todos ellos nietos de Keturah, haciendo un paralelo con la descendencia de Abraham. A través de Isaac se puede también inferir que entre los hijos de Midian y Yitro, suegro de Moshe, podemos ver que los midianitas se interponen 2 o 3 generaciones, siendo posiblemente Yitro miembro de la 4ª o 5ª generación. 4ª y 5ª generación de Midian, 5ª o 6ª también de Abraham. Posiblemente el padre de Yitro llevó por nombre Seni o Keni. Entonces de ahí vemos el apelativo del suegro de Moisés, Yitro, el ceneo. Por eso es que encontramos esta palabra, Yitro, el ceneo. Era un apelativo que posteriormente será usado para determinar una rama y de los medianitas.
Se podría usar también porque pertenecía a una rama que podían usar los medianitas, que fundarían el nuevo linaje. Entonces, fuera de Yitro, otros medianitas son mencionados con nombres propios en la Biblia, monarcas en constante conflicto contra los israelitas. O sea, ¿qué quiere decir? Que no son los mismos. Ya haciendo este estudio desde la raíz, vemos que no tiene nada que ver. Entonces vemos que de estos, otra parte de los medianitas que no hacen parte de esta genealogía de Abraham, vemos que hay dichos reyes que desconocen la genealogía más allá de su pertenencia del clan de Midian, de los ceneos. Pero es ahí donde no podemos entrar en la confusión. No podemos entrar en la confusión. Por eso tenemos que investigar, por eso tenemos que estudiar para no hacer estos errores y entramos en el mismo saco a todo mundo. Ya otras veces el pastor Cartar ha explicado esto de los árabes, de los primos de Isaac, el hermano de Isaac. Ya él lo ha explicado, porque nosotros decimos a los musulmanes y echamos también al hermano de Isaac. Pero en realidad no es lo mismo. Y entonces vemos de que Ismael fue bendecido y le dijo 12 príncipes que sacaré de ti. Y en el camino salieron otros y comenzaron a hacer sus clanes. No quiere decir que Ismael sea malo. Entonces aquí podemos observar que son dos puntos diferentes para poder identificar y ya sacarnos de nuestras mentes siempre el significado de que se le dio a Yitro. Y vemos que es una puerta principal. Vemos que los ceneos o cineos o quineos, también conocidos, o quenitas, no confundir con los cineos, pueblo de origen camita, que aparecen en Génesis 10, 17, Números 24, 21 al 22 y Crónicas del 1 al 15. No podemos confundir esos cineos. Entonces vemos que también conocidos posteriormente como recabitas. Estos fueron un pueblo bíblico que convivió armónicamente junto al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, desde el periodo narrado por el libro de los Jueces, alcanzando su mayor protagonista en la época de los dos reinos, principalmente en el tiempo previo a la caída del primer templo a manos de los babilónicos, y cuyo rastro en la Biblia se pierde tras el retorno de los judíos del exilio babilónico. Entonces, Yitro, Cohen de Midian, el significado literal de Cohen es servidor. Él era un servidor de Adonai. Y les voy a compartir una imagen de lo que estaba hablando primero. Vamos a ver si va bien este internet. Vamos a ver si se ve bien.
Vamos a ver si se ve. Ay, ay, ay. ¿Sí? Se fue. Se fue un momentito, un momentito. Bueno. En un momentito, aquí Adonai los está probando con su paciencia. Vamos ahí a la imagen. Es que aquí se ve mejor. Y vamos a ver esta imagen que nos lleva a ver Yitro, lo que acabo de decir, Cohen de Midian. El significado literal de Cohen, como les dije, es servidor. Y vemos ahí del H3548 del Strong, vemos la palabra Cohen, literalmente el que oficia. El servidor, ministro, principal y príncipe. Vemos desde el pictográfico, ahí vemos los dientitos, se los digo así, amados, pero es una mano, ¿vale? Si veíamos ahí un dientito, pues no es un dientito, es una mano. Es una mano y es una kaf, es una kaf, es una mano abierta. Vemos también, encontramos una hey, y vemos ahí un dibujito que está como que fuera un tenedorcito, pero es un hombre con las manos levantadas y significa, mira, he aquí. Y luego encontramos otra vez, encontramos ese puntito con esto, es una nun, y vemos ahí que es una semilla, un pez y una vida. Y esto nos dice que el dominio que revela la simiente. Eso significa, Cohen, el dominio que revela la simiente. Entonces vemos que era un hombre que ya viendo desde la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, nosotros nos da esa revelación para poder nosotros ver que el servicio que revela al Hijo, el servicio que revela al Hijo, el servicio que revela la vida. Cuando vemos esa mano levantada, esa mano abierta, la mano abierta, vemos la palma abierta, vemos también la hey, mira aquí, vemos la nun, la semilla, el pez, la vida. Entonces es la administración, apertura que revela la continuidad. O sea, de la vida de Yitro iba a ser la administrado, iban a ver la apertura que revelaba la continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el servicio que nosotros hacemos, la obra que tú estás abriendo, la puerta que eres tú, es la continuidad para que todos no se olviden de los beneficios de Adonai. El servicio que revela la continuidad, la apertura que revela la simiente. Y vamos a ver Mateo 20:26. Porque tu vida es muy importante, la administración, la apertura que revela la continuidad. El servicio que revela la continuidad, la apertura que revela la simiente, etcétera. Tantas cosas. Dice, entre ustedes no puede ser así, sino que cualquiera de ustedes que quiera gobernar tiene que servir a los otros. Mi traducción dice, pero entre ustedes no será así. Por el contrario,
el que quiera ser grande entre ustedes debe hacerse servidor de la Torá, servidor de los demás. Si usted no sirve, ¿para qué sirve entonces? ¿Verdad? Hay un dicho que dice así: si no sirve, ¿para qué sirve? El 27 también está muy interesante porque te reafirma y te dice, el que quiere ser el primero tiene que ser su siervo. Sí, ya íbamos a leerlo, ¿vale? Ah, ya. Sí, entonces vemos ahí que debemos hacer el servicio completo. Nosotros no podemos decir que tenemos, a mí me gusta ministrar, a mí me gusta orar, pero si en realidad nosotros no servimos completamente la Torá, porque la palabra Cohen significa servidor, entonces, ¿para qué servimos? ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados por un propósito. Y ese propósito lo tienes que llevar a cumplimiento. ¿Quién, pastora? Tú lo tienes que llevar a cumplimiento. Tú lo tienes que llevar a ejercerlo. Tú tienes que ser la puerta. Tú tienes que ser la administración para aquellos que en realidad quieren y necesitan. Y el 27, como dijo la hermana, dice: y el que anhele ser el primero entre ustedes debe hacerse servidor. Servidor. Y aquí nosotros también podemos quitar muchos pajaritos de la cabeza que decimos: ay, ¿por qué a mí? Ay, ¿por qué a mí no? Ay, ¿por qué no sé qué? Y comenzamos con esas emociones y ay, es que no sé qué, y nos comenzamos a llenar de mocos, cuando en realidad el puesto que tú anhelas lo tienes que hacer servir. El puesto que tú anhelas, por eso en el versículo 27, Mateo 20, 27, el que anhela ser el primero, Mateo 20, dijimos Mateo 20, 26, 27 y 28. Y estamos en el 27. Y el que anhela ser el primero, o sea que si tú anhelas ser el primero o anhelas tener un puesto en Adonai, el que anhela ser el primero entre ustedes debe hacerse servidor. No pretendas que el puesto sea así por así. Y mucho menos no pensemos como pensábamos en la iglesia evangélica, que tenían que andar detrás de ti. El servicio no es así. El servicio eres tú que te tienes que, en España se dice espabilar. Porque cuando en otras ocasiones sí nos espabilamos, en otros puntos sí nos espabilamos en las cosas seculares. Si imagínense si ahora saliera, bueno, saliera en España, vamos a dar un bonus de tanto y venga, va a ser el formulario. Yo le digo que más de alguno se quema las pestañas para investigarlo. Entonces, ¿por qué no se quema las pestañas para investigar cuál es su servicio y su propósito en la Torá? ¿Cuál es el deber que usted tiene que tener? El anhelo de su corazón es muy importante y nadie tiene que andar detrás de ti. Porque ese es un sentimiento que trae el deseo del corazón. Y muchas cosas del corazón son engañosos. Y vemos Mateo 20, 28 dice: igual que el Hijo del Hombre, que no vino para que le sirvan, sino para servir. Y ese versículo se malinterpretó. Se malinterpretó. Y por eso muchos se van de las congregaciones o muchas veces se van enojados porque, es que el pastor no me mandó un mensaje. Es que el pastor no me visitó. Es que el pastor y comenzamos a llenarnos de mocos. Y el versículo 28 dice: igual que el Hijo del Hombre. O sea, que quiere decir que Yahshua vino a cumplir lo que el Padre le había demandado. Yo me imagino que Yahshua tenía una lista. Porque el buen hijo de Torah se escribe todo. Se escribe todo. Y él de seguro tenía que completar todo lo que tenía en esa lista. ¿Y cuál lista, pastor? Ahora me toca hacer a mí toda la lista. No.
¿Ya la tienes tú, la Torá? ¿Qué es lo que tenías que completar? Ahí en la Torá dice que es el anhelo de tu corazón. ¿Cuál es el servicio que te corresponde? Entonces, el rescate por muchos. Yahshua sabía que desde el principio en la Torá, yo pongo este ejemplo, ¿no? Él sabía que él iba a ser el corbán. Iba a ser el rescate para muchas vidas. Y vemos Mateo 23:11 que dice: el mayor de ustedes tiene que ser su siervo. O sea, el que se considere mayor va a ser el siervo de todos. Tiene que empezar por servir. La traducción mía dice que el mayor entre ustedes se haga servidor. O sea, que le está diciendo que se haga cohen de los demás. El mayor es el cohen gadol, el máximo servidor. Es muy diferente al cohen gadol. No confundamos, no confundamos. Entonces vemos de los comentarios de nuestro Rashi, dijo que cuando la palabra Cohen, traducida como sacerdote, está relacionada en un lugar geográfico, se refiere a un príncipe. Por eso es que vemos que en las traducciones encontramos que decía sacerdote de Midian, pero se estaba refiriendo porque era una palabra traducida como sacerdote y está relacionada a un lugar geográfico. Se refería a un príncipe. Itro, que viene de la raíz ieter, que ya la estudiamos, era el remanente, es decir, el remanente. Entonces, y de ahí vienen muchas investigaciones que tenemos que hacer también para poder ver los puntos geográficos y darnos cuenta de todas las cosas que mucho tiempo lo desconocíamos. Entonces, este personaje en esta porción Yitro es muy importante para nuestra vida porque nos lleva a hacer nosotros también un examen a nuestra vida para nosotros hacer esa persona para muchos la puerta de que nos llevará la revelación a muchos, al abrir los ojos a los cautivos. Amén. Y vamos a dejar este tiempo de desayunando en Shabbat, porque no quiero que se olvide ninguno de los puntos muy importantes en esta mañana, y que lo podáis tener y retener, y que no seáis olvidadizos de lo que estudiamos, y tampoco no lo tengamos por poco lo que Adonai viene a enseñarnos a nuestra vida. No digamos ni pretendamos decir, bueno, yo lo escuché de otra manera mejor, ay, me gustó mejor como lo dijo tal fulana de tal, pero no tenemos que hacer comparaciones. Recuérdese que el maná caía a los israelitas conforme la necesidad de cada uno de nosotros. No podemos decir este sí y este no. Tenemos que dar importancia a todos los que traen la enseñanza de la Torá. Todos son importantes en el reino del Eterno y todos hacen parte de nuestra vida. Porque así fue Yahshua. Yahshua no tuvo a menos a nadie. Por eso él le dijo, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya, porque él podía haberse quedado, ¿no? Él hubiera hecho mejor. Pero él tuvo confianza. Él, antes de que nosotros digamos, Adonai te amo, él tiene confianza en nosotros, que nosotros haremos las cosas mejores. Si no, él no hubiera dicho, mejor me voy, es necesario. Y él no hizo a menos a nadie. No hizo menos a nadie. Y es ahí donde tenemos que aprender a valorar cada palabra que se nos ha dado. Y si usted no entendió, volver a escucharla,
volver a escuchar el mensaje. Y eso nos ayuda también a retener todo lo que hemos aprendido. Damos gracias al Padre y vamos a orar para poder cerrar esta transmisión y darle gracias al Padre porque Él en su infinita misericordia nos ha dado libertad. Sí, por ahí. Nos ha dado libertad, nos ha dado la salvación, nos ha dado la enseñanza, nos ha dado la comunión, nos ha dado la revelación. Y todas las cosas que conforme tú nos has dado, Padre, queremos darte las gracias. Queremos honrar tu santo nombre. Queremos bendecirte. Queremos honrarte. Queremos darte lo mejor, darte todo para ti. Queremos ser especiales en cada momento que nosotros nos presentemos en cualquier lugar, que nosotros podamos ser útiles y que ya no podamos decir en qué me toca a mí servir, que seamos sabedores de tu palabra y que conozcamos cada uno de los propósitos que fueron dados desde el principio de todas las cosas. Que nosotros sepamos que tú eres Adonai y que nada lo que nos puede estar pasando en nuestra vida sea de estorbo a nuestra vida. Que podamos entender que nuestra vida es muy importante para abrir puertas, caminos, que nuestro nombre está señalando esa marca del pacto y que podamos conformar ese equipo y podamos hacer la unidad como tú lo dijiste, que íbamos a ser uno en ti. Y Joshua nos lo recordó cuando él dijo, yo soy uno con el Padre. Padre, enséñanos a la unidad conforme a tu palabra, que podamos ser uno solo en ti, el pueblo constituido en tu Torá. Adonai, abre los ojos de cada una de las personas que aún no te conocen y que por el mal testimonio de muchos en este camino podamos hacer de estorbo a otros. Adonai, perdónanos si en alguna vez nosotros hemos sido estorbos y no hemos podido cumplir el deber de servidores. Adonai, seas tú en tu preciosa mano dándonos la sabiduría, la inteligencia y la retención de tu palabra. Ya no queremos ser más ese pueblo monótono, sino queremos ser ese pueblo que trabaja conforme tu nivel y tu ritmo. Gracias, Adonai, por esta palabra. Gracias porque tú nos has hecho libres y nos has dado la libertad. Nos has hecho libres para poder hacer la obra perfecta. En el nombre de Yahshua te lo pedimos. Gracias, Adonai. Amén y amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem por este Shabbat. Y gracias por todo lo que nos ha permitido, Adonai, en esta transmisión. No olvides darle like al video cuando sea publicado. Y no te olvides que somos el pueblo de Adonai. Amén. Amén. Shabbat shalom. Shabbat shalom.